Mi querido Jaime, ¿qué pasa con las víctimas de desaparición que en muchos casos pues enfrentan problemas económicos en el sentido de que, por ejemplo, si el que era el que solventaba las necesidades del hogar, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de un padre de familia. Tenía trabajo, tenía seguro, tenía una deuda porque estaba pagando su casa, estaba pagando su coche, y de repente está en una condición de desaparecido. La familia queda pues en la indefensión, ahorita nos explica si sí o si no, porque la esposa pues, no tiene acceso a una pensión porque el familiar está desaparecido, no está oficialmente muerto. El crédito pues sigue cobrando porque la persona está desaparecida, no está en condición de persona fallecida, es decir, en teoría debería de seguir pagando. Claro. En el trabajo exactamente lo mismo, te despiden porque no te moriste, o no tenemos condición de ti, no sabemos dónde estás, entonces termino despidiéndote porque nunca te presentaste a trabajar, y eso genera un problema muy importante para la familia. ¿Qué pasa en estas situaciones? Sí. Mira, lo primero que hay que decirle a las familias es que por eso que estás diciendo es muy importante que hagan la denuncia siempre. Inmediatamente. Sí, de inmediato. No hay que esperar ni 72 horas, que antes se decía que sí. Porque además por la búsqueda, las primeras horas son muy importantes. Pero independientemente de eso, si la persona permanece desaparecida durante más tiempo, existe una ley que se conoce poco, que es la Ley de Declaración Especial de Ausencia. ¿Qué significa? Que de las personas, después de hacer la denuncia de desaparición, tienen hasta pueden iniciar un proceso de declaración especial de ausencia ante un juez. La Comisión de Atención a Víctimas acompaña en este proceso y no les cuesta nada porque hasta nosotros podemos cubrir los gastos que pueden con las publicaciones que se tengan que hacer. O sea, la asesoría legal ustedes la dan totalmente gratuita, digo, porque no salga alguien ahí cobrando de intermediario, ¿verdad? Eso es bien importante, para que hagan la declaración especial de ausencia. ¿Y cuál es el efecto? En teoría, la declaración especial de ausencia, después de solicitada, ahí se tiene que resolver en 6 meses a más tardar. Y lo que significa es que se reconoce que la persona está desaparecida por parte de un juez y se instruye a las distintas autoridades y al sistema financiero, etcétera, que se considera a esa persona desaparecida y que por tanto no se afecten los intereses, los derechos de las familias ni los derechos de la propia persona hasta que aparezca. Entonces, es decir, se queda todo congelado. Se queda congelado, no se les puede quitar la casa, no se les puede quitar el vehículo, y luego, no lo pueden despedir de su trabajo. Así es, y pueden acceder, por ejemplo, a las cuentas bancarias que normalmente pues, quizá no podrían, o por ejemplo el caso de tener que salir del país por alguna razón. Generalmente de seguridad. El pasaporte, te lo digo porque yo acabo de sacar el pasaporte de mi hija. Te exigen que necesariamente vayan los dos padres, no importa si están divorciados, si no se quieren. Sí, claro, pero tienen que ir los dos presentes. Entonces, por ejemplo, no podrían obtener un pasaporte. Y en esta condición sí. La declaración especial de ausencia ya se puede, porque efectivamente no puedes llevar un acta de función si la persona falleció. Claro. ¿Se entiende? Sí. Pero si está desaparecida, la declaración especial de ausencia es el mecanismo que les garantiza el ejercicio de sus derechos, incluso el tema de la patria potestad, poder ejercer muchas veces este ejercicio. Todo lo que es jurídico, financiero y de interés personal queda suspendido hasta en tanto la persona no aparezca. En el momento que aparezca, bueno, pues entonces ya empieza a correr otra vez. Digamos que se suspende en el tiempo. Sí. Y si aparece fallecida, bueno, pues cambia la situación. Y si aparece con vida, no solamente es continuar como se quedaron las cosas, ¿no? Entonces es bien importante, primero la denuncia y después, si hay un tiempo considerable, Dios no quiera, ¿verdad? A lo mejor un mes, en ese momento pues hay que empezar a pensar porque no se sabe hasta en qué momento va a ser localizada esta persona. Así es, y efectivamente pues las autoridades no tienen, los bancos, las escuelas, no tienen no te esperan más de un mes, ¿no? Así es. No te esperan más de un mes. A lo mejor un mes te esperan, ¿verdad? Pero más no. Sí. Entonces es bien importante. ¿Cómo le puede hacer una persona que es víctima de un delito para acercarse a ustedes y conocer qué es lo que ofrecen para atenderlos?
Pues mira, un sistema muy fácil es a través de las redes sociales. Nos pueden buscar hasta en Facebook, ¿no? Comisión para Víctimas en Guanajuato. En Twitter hay una cuenta incluso oficial del comisionado, que es @JaimeRochindel_R, o sea, es mi nombre. Ahí pueden también, o incluso una cuenta de la comisión que está siempre atenta a ese tipo de solicitudes, porque ahora se usa mucho a través de ese medio. De redes sociales. También pueden entrar a la página, ahí viene el teléfono, el teléfono al que pueden marcar, y pueden marcar por teléfono y solicitar la atención. Nada más googlear Comisión Estatal de Víctimas, Comisión de Víctimas de Guanajuato, y ahí aparece todo. Ahí vienen todos los datos. Hay una página específica donde también ahí pueden solicitar la atención, y siempre se está revisando para llevarlo a las áreas específicas. Muchas veces nos llegan directamente por colectivos, personas que se acercan a colectivos y las personas nos llegan por ese medio. Otras veces nos llegan directamente de la fiscalía, que nos hace llegar una situación que está sucediendo y que nos piden la atención, o incluso a veces de la oficina de la gobernadora o del secretario de gobierno también nos llegan, pero para las personas que quieran llegar de manera directa, pues es muy sencillo. Oye, nosotros los medios también. Sí, exacto. Pero es muy sencillo acceder, y más ahora que, como te decía, pues ya nos estamos distribuyendo en todo el estado, pues es más fácil poderse acercar de manera directa con las personas. Hay una instrucción muy específica de la gobernadora para todo el gobierno del estado, pero pues también para nosotros, en el sentido de estar mucho más cerca de las personas, menos oficina, por decirlo de alguna manera, y más atención directa en el terreno, en el campo, y eso es lo que estamos procurando hacer. Así es. Yo recuerdo que el año pasado me comentaba, ahorita hablamos de un presupuesto de 80 millones de pesos para 2025, pero yo recuerdo que el año pasado, o este año que termina, no recuerdo exactamente, incluso había sido mucho más el dinero requerido, ¿no? Sí, o sea, este año hablábamos del piso, o sea, estamos hablando ahorita de un piso de 80 millones. Sí, ¿no? Exacto. ¿Este año cuánto se ejerció, por ejemplo? Este año se ejercieron más o menos 160 millones. 160 como el doble de lo que... doble. Esa es la necesidad que hubo este año. Ajá. Ahora, este presupuesto es un presupuesto base. Sí. Estamos hablando de un piso de 80 millones. Ajá, en aquel entonces habíamos hablado de un piso de 10 millones, sí, ¿verdad? Que nos va a garantizar de poder entrada arrancar el año, hasta la mitad del año pero sí se mueve constantemente. Sí. Siempre, y eso tanto en el gobierno de Diego Sinue como ahora con Livia Denis, existe un compromiso muy claro de que siempre habrá el recurso. A veces tarda, y luego muchas veces pues, las personas se desesperan, pero bueno, evidentemente es un proceso donde pues hay que solicitar y explicar cómo, y hacer ver de dónde sale el dinero, pero siempre se está nutriendo según las necesidades. Y es que tampoco se puede saber cuál va a ser la necesidad. Ojalá, no, bueno, pues eso es fortuito, ¿no? Claro, ojalá los 80 millones fueran suficientes, porque no hay ya mayor crecimiento del delito. La mejor noticia sería que ese fondo bajara porque ya nos está necesitando, ¿verdad? Esa sería la mejor noticia. Sería la mejor noticia. Pero bueno, no puede saber. Hoy la necesidad es esa. Y no puede saber uno lo que se va a requerir. Entonces se entiende que hay una base de un presupuesto que se va aumentando, pero por lo pronto ya la base de este año es mayor que la del año pasado. Ahora, habrá que entender que no todo es apoyo económico, o sea, hay mucho apoyo en especie, ¿no? Sí, y sobre todo hay que buscar... Y hay análisis a la hora de entregar este recurso o este apoyo. Sí, o sea, por ejemplo, el apoyo tiene que venir de la necesidad derivada del hecho victimizante. Ajá. Sí nos ha tocado que hay gente que quiere abusar, y hay que decirlo también, o sea, hay coyotes, y eso es una desgracia. Hay personas que están buscando personas que fallecieron hace 10 años y que quieren que les paguemos hoy el gasto funerario, o que les demos un apoyo por un menor de edad que fue asesinado, una cosa muy triste, pero digamos, no hay una necesidad derivada de ese hecho victimizante que sucedió hace mucho. Allí lo que tienen derecho, estas familias, que sí tienen un derecho claro, es el derecho a una reparación. Exacto. Y si la persona... Pero se busca por la vía legal. Sí, por la vía legal. Y si la persona responsable, a partir de una sentencia, no puede cubrir la reparación, el Estado puede entrar de manera subsidiaria, pero es otro proceso.
Exacto. Es un proceso distinto después de haber obtenido una sentencia. Sí, porque básicamente el recurso que ustedes, con el que ustedes cuentan, digamos que es emergente y subsidiario. Exacto. Nada, Para este tipo de ayudas de asistencia. Y también tenemos un recurso del fondo para reparaciones, pero después de todo este proceso, no es previo, ¿no? Exactamente. Es una vez que las personas han obtenido una sentencia definitiva. Pero las otras medidas de apoyo, de ayuda y asistencia son efectivamente temporales y subsidiarias. Y para que se quiten de toda duda, mejor acérquense directamente a la comisión. No necesitan intermediarios. No, y no crean en los intermediarios. Nada, no cuesta nada. No tienes que pagarle nada a nadie. A nadie. Ni a un funcionario. Porque además ustedes tienen a los abogados gestor. suficientes, ¿no? Sí, pero sobre todo que hay gestores que engañan a la gente y le ofrecen que a través de un amparo van a lograr y lo único que hacen es hacer a la gente perder tiempo. Mejor y sacarles dinero. Sí, exacto, y sacarles dinero. Que se acerquen directamente a nosotros y que se sientan acompañados por la comisión. Hay un punto muy importante que quisiera abordar después de la pausa, mi querido Jaime, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y cómo obviamente ustedes han velado también por los derechos humanos de las víctimas, que en este caso pues estamos hablando de un tema bastante sensible. Si me permites, vamos a una pausa y platicamos de esto después del corte. Volvemos.